MEIPC de Ciudad Guzmán. Tercer seminario. Titulado De la caracterización a la problematización docente. Impartido por la maestra Rosalba Pinto Aceves y el maestro Gabriel Aceves López. El seminario tiene el propósito de un encuentro dialógico de las modalidades mixtas del primer semestre como del tercero, así como de la modalidad online con el primer semestre. La temática invita al mirar un recorrido vivencial sobre la caracterización a la problematización de una forma práctica. Todas y para todos, es un gusto que nos reunamos en esta sala de la normal para llevar a cabo el tercer seminario denominado de la caracterización a la problematización de la práctica docente. Ustedes al escuchar esto dirán, no, es la observación crítica y reflexiva, ¿verdad?, hacia el problema de intervención. Fíjense que se va a concluir la temática porque está así en la agenda y el staff en Guadalajara compactó para este taller. Desarrollar, ¿alguien gusta leerlo, por favor? No te veo. Adelante, maestro. Objetivo: desarrollar la comprensión crítica de la práctica docente a través de su descripción subjetiva y objetiva en el proceso de sistematización para analizar, reflexionar y transformar la enseñanza a más justa, inclusiva y transformadora. Otra persona, otro compañero o compañera que lo que leyó la maestra Adilene con sus propias palabras nos diga qué es lo que queremos lograr el día de hoy en este seminario número 3. Lo que como nuestra identidad como maestros, y procurar pues analizarla, reflexionarla, pensar en ella como más a fondo, no solo como describirla. Muy interesante. Y en apoyo para desmenuzar el tuétano de este objetivo del seminario, podemos irnos por aquellos planteamientos nodales en el objetivo. Refiere que se trata pues de comprender de manera crítica la práctica a través de su descripción subjetiva. ¿A qué referirá? Que vamos a partir de la descripción subjetiva de nuestra práctica docente. ¿Qué es lo que realizamos en el primer semestre? Hicimos lo que fue las dimensiones de la práctica docente y también los constitutivos, que fue ahí donde hicimos la caracterización empírica de nuestra práctica. Acaba de dar la maestra con el claro. Depende de la experiencia meramente, de la descripción de la interpretación empírica, que nosotros vamos a hacer esa descripción subjetiva, porque tiene que ver de lo que nosotros creemos, pensamos y hemos construido, ¿verdad? Nuestras creencias, nuestros supuestos y nuestras nociones caracterizamos y categorizamos en un primer momento, pero después dice que vamos a realizar esa comprensión de la descripción, pero ya objetiva de nuestra práctica. ¿Por qué se objetiviza o de qué manera objetivizamos nuestra práctica? Hacemos ese contraste entre lo que creíamos y ya posteriormente lo sustentamos con algún teórico, fundamentando pues lo que veníamos realizando, pero identificando pues lo que opinan o comentan al respecto. Correcto, maestro Jaime. Partiendo de nuestra experiencia y después lo contrastamos. Maestro Jaime. Chicos, aquí sería importante definir qué entiendes por objetivo y por subjetivo. Cuando decimos que una práctica es subjetiva y cuando decimos que una práctica es objetiva. ¿Qué quiere decir? Pues una práctica subjetiva yo considero que cuando parte de las nociones, creencias y supuestos, lo que yo creo que pudiera funcionar o subjetivamente me está funcionando, subjetivamente que tiene un propósito, tiene un fin, partiendo ya de una reflexión con una intención, ¿no? Bueno, por ahí va la idea. También se vuelve subjetiva, concuerdo con lo que dice el maestro, es lo que yo creo, lo que yo pienso.
o la noción que yo tengo de mi práctica y que a lo mejor desde el punto de vista de otra persona puede ser diferente, por eso se vuelve subjetiva. Esa es la parte importante. Yo puedo decir que está ocurriendo ese fenómeno, pero es subjetivo porque cualquier persona puede entender una situación diferente de lo que está ocurriendo ahí. A lo mejor no coincide con lo que yo estoy diciendo y se convierte en subjetivo porque cada quien tenemos un punto de vista diferente. Y creo que se vuelve objetiva en el momento en el que nosotros hacemos una recuperación y triangulamos con lo que las demás personas están observando, identificando en nuestra práctica, y hay una, o sea, concuerda, la información concuerda, entonces ahí ya se vuelve más ya se vuelve objetivo. Eso que yo dije, todos los que estamos aquí entendemos exactamente lo mismo. No hay lugar a dudas de que lo que me dice la maestra Dilene, eso está ocurriendo en el fenómeno. ¿Y qué ocupo yo para demostrar que eso está ocurriendo? El fragmento de la realidad, las interpretaciones, la teoría que me dice la maestra Dilene que regañó al niño. Ok, yo veo que lo está regañando. Y no hay ninguna otra interpretación diferente, entonces la práctica se vuelve objetiva. Todos entendemos lo mismo. Y es lo que perseguimos aquí en México. Que lo que ustedes nos digan lo entienda el tutor, lo entienda el compañero, lo entienda una persona de fuera, que los lea y entienda exactamente lo que ustedes están diciendo y no otra cosa. Bien, entonces si nos fijamos, en el objetivo están los 2 semestres, ¿verdad? Está el primer semestre y está el tercer semestre. Y aunque el primero de manera subjetiva y el tercero de manera objetiva tienen en común el proceso de sistematización, ¿verdad? Y la sistematización es como que la materia prima para poder llegar a una problematización. Los del primer semestre pudieran decir, nosotros vamos a llegar a la problematización. Puede llegarse a la problematización, pero de manera subjetiva. De nuevo, ¿verdad? Se sigue insistiendo. ¿Por qué? Porque hacen una sistematización subjetiva, con categorías y con características de su práctica derivadas de las dimensiones y de los constitutivos de la misma. Y los de tercer semestre objetivizan su práctica cuando la registran también, ¿verdad? Y entonces es tangible, se puede ver, ¿verdad? Y por eso digo que están aquí los 2 semestres en el objetivo. Bueno, si también se fijan, aquí hay una carga teórica muy al final del objetivo. Dice que habrá que como que visionar esa transformación de una enseñanza que usted está ya identificando, pero a que sea más justa, a que sea más inclusiva y a que sea más transformadora. Allí están algunos enfoques teóricos, algunos sujetos, ¿verdad? Teóricos. ¿A quién le suena? ¿Algún autor le suena? ¿Algún teórico le suena en ese último renglón? Transformar la enseñanza a más justa, a más inclusiva, a más transformadora. ¿A quién? Escuela mexicana, pero Paulo Freire por excelencia sostiene la política de este planteamiento. Es necesario echarnos un clavadito en una de la producción de este autor que sin duda da brújula, da sentido al planteamiento colosal de la nueva escuela mexicana y por supuesto muchos más pensadores, pero uno de los más accesibles por su forma tan accesible de plantearnos lo que él entiende como esa situación del oprimido. Acuérdense que incluso hay un planteamiento fuertísimo, la pedagogía del oprimido, por parte de este autor, y que orienta a que la educación que se ofrezca, el servicio que se ofrezca, sea con vistas a la liberación, a la emancipación, así lo refiere. Entonces, fíjense ya hasta dónde nos tenemos que ir. Ya no solo mi práctica la voy a transformar para que yo utilice más recursos tecnológicos, para que los niños no se aburran, para que los niños me quieran, para yo abordar el currículo. Me dice, no, fíjate hasta dónde debes de llegar. El impacto que habemos de procurar en el servicio que ofrecemos es para que esas personas beneficiarias de nuestro servicio puedan vivir en justicia,
en equidad, de manera inclusiva. Entonces ya le estamos apostando todavía kilómetros más adelante de solamente realizar una clase que sea divertida, que sea innovadora y en la que los niños aprendan. Se trata pues de transformar, de impactar en sus vidas. Y esa es la consigna y se trata de removernos a todos los que a lo mejor ya teníamos la comodidad de haber llegado al siguiente peldaño, de estar realizando un servicio, de estar ofreciendo una educación que resulta llamativa para los niños y motivadora, pero se trata pues de que impacte a profundidad en su vida. ¿Continuamos entonces? Sí, muchas gracias. Vean cómo se va haciendo presente lo que el maestro Hugo del tercer semestre señalaba. A lo mejor va a ser más interesante de lo que usted esperaba, porque va a ir encontrando datos que no considero, ¿verdad?, en el proceso de la caracterización hasta la problematización. Y así también los del primer semestre. Vamos a tener un encuentro con nueva información que tiene la finalidad de robustecer la producción académica que hasta este momento ustedes llevan. Bien, ¿por qué se analiza la práctica docente al menos en la MEIPE? ¿Cuáles serán las razones? Aquí aparecen dos. Las vamos a resumir en que, pues, dice ahí que no, la práctica no es solamente una mera transmisión del conocimiento, sino que tiene muchas dinámicas, ¿verdad? Tiene muchos procesos, tiene tensiones, tiene desafíos, tiene conflictos. Entonces esa es una razón fuerte de por qué debemos de analizar la práctica, o al menos así lo promovemos en nuestro posgrado. Y bueno, también porque la caracterización y la problematización dice que son dos etapas que nos contribuyen para la profesionalización de nuestro quehacer como docentes. Entonces, al menos estas dos grandes razones son como de base sólida para que ustedes y nosotros tengamos claridad a por qué constantemente en el salón, en sus producciones académicas, dirigimos nuestro llamado a que hay que analizar lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos así. Hay que analizar. ¿Por qué? Porque el fin último es que profesionalicemos nuestro hacer en colectivo y en lo individual, ¿verdad? De tal manera que ya usted y el resto de compañeros junto con nosotros pues tengamos otro estilo de enseñanza de manera consciente, no engañándonos o autoengañándonos, diciendo ya soy otro, ya soy otra. No más en estos 8 días que fui a la mente, ya me transformé, ¿verdad? Esto es un proceso, dijo el maestro Víctor, la maestra Rosalba también, hasta 6 pies abajo, ¿verdad? También allá nos vamos a transformar en otra sustancia, ¿verdad? Y la noticia buena y la mala es la misma, que nos llevamos nuestras riquezas y nuestras miserias para donde vayamos. Así como en 8 días o en 15 días o en un mes de intervención, yo no dejo de ser la maestra Rosalba que era hace un mes. Tampoco si estoy en Huilumba, en Santa María del Oro, si estoy en Tonaya, si estoy en Ciudad Guzmán, soy el mejor maestro o soy la peor maestra. Cargamos con esa maletita, con todos esos referentes, con esa historia de vida y ese corazón, esa entraña para poder desempeñarme de una forma o de otra. Por supuesto que hay factores en el contexto que intervienen, que me ayudan, que me empujan o que me conflictúan. Por eso refiere que este proceso de la práctica docente está lleno de desafíos, de tensiones. Pero la buena noticia es de que somos los mismos a donde nos manden, a donde nos vayamos. Y la mala noticia es que nos llevamos también aquellas pobrezas que tenemos. Y no podemos hacer responsables a los padres de familia, al director, al supervisor, al jefe de sector, por lo que yo no puedo hacer bien. Y claro que influyen las políticas educativas, pero en realidad, maestro, ya en la intimidad de nuestra clase, en nuestro salón, tengo la autonomía, tengo el poder de llevar a cabo mi servicio con lo que yo soy. Y miren la ventaja en la que ustedes están atravesando en este momento y todos estamos atravesando en este momento. Hace mucho tiempo se hacía investigación sobre los maestros, de los maestros y otros expertos que no tenían nada que ver con el magisterio. Ellos
indagaban y proponían y planteaban sobre lo que ellos creían que los maestros vivían, ¿no? Pero nada más, pero después transitan a hacer investigación para los maestros. Yo, experto de la investigación, yo, autor experto, voy a investigar y a ver si les sirve a los maestros lo que yo voy a decir. Pero ahora nosotros tenemos la condición privilegiada de ser maestros, de ser docentes, para investigar desde nuestra práctica docente para nosotros mismos y para los demás docentes. Esa es una de las riquezas de este proceso y por ello se justifica el análisis de nuestra práctica, para mejorarme, para ofrecerles a los demás una oportunidad, una esperanza de que podemos cambiar y hacer las cosas diferentes en nuestro ejercicio. Y de manera trascendente, Sí. De tal suerte que no solo en la escuela, sino en la casa, en la calle, en el lugar en el que nos encontremos, que el aura haitiana, ¿verdad?, nos acompañe allí y que lo demostremos y que seamos coherentes, ¿verdad?, también, porque no se vale de a ratitos ser maestros modelos. Bueno, vamos a continuar, vamos a diferenciar lo que es caracterizar y lo que es problematizar. Y ya observamos, ya escuchamos también que son dos etapas que contribuyen a la profesionalización. O sea que esos dos caminos son indiscutibles de que tenemos que caminarlos porque nos conducen hacia esto que perseguimos, la profesionalización de nuestro hacer como docente. Bien, en esta diapositiva se enfatiza que la caracterización es de tipo descriptivo, ¿verdad? De tipo descriptivo. ¿Y qué se describe? Lo que pasa allí en la propia práctica. Eso es lo que se describe. El modo como se hace es lo que varía un tanto. Los de primer semestre están describiendo de modo reflexivo, de modo introspectivo, con nociones, dijo la maestra, con creencias, con supuestos, ¿verdad? Pero partiendo pues de lo que va asumiendo que pasa en su propia realidad. Entonces es con un enfoque descriptivo, así la caracterización, así se tipifica, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en el primer semestre? Sus percepciones, ¿verdad?, son las que se hacen presentes a través de lo que dice aquí, también observaciones y registros para tanto en primero como en tercero tienen claro de que lo que se observa son las relaciones y las interacciones que suceden en su hacer docente. Y las relaciones, pues las encontraron en el estudio de las dimensiones. Y las interacciones las encontraron en los constitutivos de la práctica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vamos a escuchar a la maestra Rosalba a ver ahora el enfoque que tiene en la etapa de la problematización. ¿Qué le caracteriza? La problematización, maestros, seguramente es uno de los procesos más desafiantes en el trayecto del posgrado de MEITE, porque es en donde nos da una sacudida a la realidad. Cuando nosotros nos ocupamos de problematizar, ya no es solo aquella apreciación subjetiva que yo tenía, ya lo llevé a otro plano, ya lo contrasté, ya me dieron cuenta además compañeros, colegas, mi directivo, mi autoridad, los niños, los padres de familia, los beneficiarios directos, ya me contaron también ellos la versión de qué sienten, a qué les sabe el servicio que yo les estoy ofreciendo, y llega el momento de conflictuarme, y llega el momento de a lo mejor pasar vergüenza muy personal, muy privada, porque tengo de cara la realidad y ya no la puedo esconder, ya no la puedo simular, y entonces yo tomo las riendas de la situación y me encaro a esa realidad y me propongo plantear la manera de problema, manera de situación de conflicto, pero con toda la intención de resolver. La problematización es un proceso muy serio, muy sistemático, del cual depende incluso, diría yo, el éxito de este trayecto de posgrado. Ese trance en el que nosotros reconocemos que hay una situación que atender y que habré de abocarme con todos
para poder darle solución y retirar lo que yo esté haciendo mal, implica, maestros, un ejercicio muy a conciencia, muy sesudo. Cuestionar sobre lo que yo estoy realizando, cómo lo estoy realizando, para qué lo hago de esa manera, qué impacto tiene lo que yo realizo con los demás, e identificar las posibilidades que tengo de poderlo resolver. Ese ejercicio de problematización, maestros, es el estómago del ejercicio del trayecto del posgrado, y lo habremos de cuidar mucho. Es un trayecto en el que yo me di cuenta que los maestrantes que ahorita están en tercer semestre sí lo sufrieron, pero a conciencia, no lo sufrieron como renegando, los veía en un trance, en un querer descubrir, los veía padeciendo y encarándose, y a veces hasta queriendo postergar un poco el reconocer que necesitaban cambiar. En el ejercicio de la problematización, maestros, nos desnudamos. Nos desnudamos profesionalmente, y en un ejercicio muy íntimo también de nuestra conciencia reconocemos que hay algunas cuestiones en las que debemos de mejorar, que sí tengo rasgos positivos, pero que sí hay una parte de mi práctica, un fragmento de mi ser como docente que demanda que yo lo atienda y que debe ser a la brevedad, pero no con ocurrencia, no con supuestos y nociones de cómo resolverlo, sino que vamos a escalar al siguiente nivel y lo vamos a hacer de una manera aún más formal. Pero la problematización, maestros, implica responder por qué hago las cosas como las estoy haciendo, qué efectos tienen el aprendizaje de esos alumnos que yo estoy atendiendo independientemente del nivel, y es cuando entonces yo identifico esas tensiones, esos conflictos, pero me creerán que simultáneamente empieza mi conciencia a quererme ofrecer soluciones, a quererme ofrecer las opciones para yo zanjar eso que estoy quedando a todo. Muy bien. Entonces, por ahí si están tomando sus notas, resalte esta, ¿verdad? De que la etapa de la caracterización, pues, tiene un enfoque descriptivo, es decir, se recogen los hechos, ¿verdad? Lo que sucede, se recoge datos, se recoge información a través de distintos instrumentos cualitativos, y la problematización como etapa se encarga, pues, del análisis con un enfoque crítico de todos esos hallazgos, ¿verdad? Es una reflexión muy profunda, maestro. Ya es, por eso les decía, pasamos a otro nivel. Esto de lo que les estamos hablando, les vamos a dejar posiblemente la presentación, maestra, porque no les vamos a leer los referentes de todos los autores que hablan, que respaldan esto que estamos presentándoles. Está José María Martínez, González, Javier Murillo, Carlos Marcelo, Patricia Elia Albarracín, David Berliner y más, pero nada más con 5 o con 6 quisimos ofrecerles esta información para que ustedes indaguen en lo personal y corroboren lo que estamos platicando en este tercer seminario, y fortalezcan, pues, sus producciones que están también construyendo en el semestre en el que se encuentran, ¿sí? Bien, ahí está el respaldo de lo que nosotros estamos platicando, y vamos a continuar. Una vez que les dijimos las fuentes, creo que eso ya me podría al proceso de problematización nos implica realizar un ejercicio de una reflexión profunda, crítica, que deberá ser, maestro, la forma de respirar en este posgrado. La reflexión crítica y profunda es la forma de única de vivir este posgrado. Reflexiono al leer lo que otro autor dice, reflexiono al escuchar lo que el compañero abona, reflexiono al escuchar a los coordinadores, a mis asesores, reflexiono cuando un niño se queda dormido en mi clase, reflexiono cuando un padre de familia viene y me reclama algo, reflexiono cuando mi directivo me hace ver que hay algún bonito en mi desempeño. Maestros, esas son las oportunidades para reflexionar. Se realizan auténticos cuestionamientos, planteamientos sobre aquello que yo estoy realizando y que identifico
como una práctica que genera o impacta en desigualdad. Si yo le abono, maestros, a generar brecha entre mis alumnos, si yo le abono a la inflexibilidad con la que yo aprendí, yo viví y la traslado con mis alumnos, y si yo le abono a una resistencia para no profesionalizarme, no voy por el camino correcto. Es el antónimo de todo lo que les acabo de referir lo que nos va a orientar en ese proceso hacia la mejora de nuestra práctica. Maestro, ya no solo se trata de, es que al niño que tiene una condición especial lo pongo a hacer una mandala. Entonces ahora ya no lo voy a poner a hacer una mandala, ahora le voy a poner la tableta y él que haga un ejercicio interactivo. Maestro, ¿en verdad lo están incluyendo? ¿O están excluyéndolo nada más de una manera más tecnológica? Como reflexión. No se trata de una diversidad tecnológica, no se trata de llevar dibujitos divertidos o de aquello que mueve al grupo en alegría y en desorden. ¿Qué le estoy ofreciendo a cada uno de estos niños de acuerdo a lo que ellos necesitan? Porque si les sigo ofreciendo lo mismo a todos sin considerar la particularidad de cada uno, estoy generando desigualdad. Maestros, que sea esto un indicador también para identificar que no es educativo lo que yo estoy realizando. Si yo estoy generando desigualdad en mis alumnos, en lo más mínimo que sea, no es educativo lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo, llega un niño y en lugar de decirle, Juanito, qué bueno que ya llegaste, pásale Juanita, qué bueno que ya llegaron, ay, otra vez tarde, ándale, pásate. ¿Se fijan cuál es la diferencia? Yo estoy generando desigualdad cuando le estoy señalando al niño que otra vez llegó tarde y el resto de los alumnos se dan cuenta que el impacto en su cerebro, la adrenalina, la dopamina en cada uno es diferente. En cambio, si digo, qué bueno que ya llegaste, Juanita, acércate, hija, ya empezamos, ahorita te digo qué material. Se dan cuenta el impacto educativo que yo tengo con el resto del grupo y con Juanita, que acaba de llegar. Maestro, de eso se trata. De que mi forma de ser, de respirar, de reír, de voltear, de hablar, de poner la mano, yo no genere desigualdad. Entonces, se están dando cuenta del reto, el desafío tan grande, ya no solo es llevar cartulinitas con dibujos bien chidos, o llevar recursos interactivos que captan la atención de los alumnos por no más de 15 minutos. Se trata de generar una experiencia de vida que impacte, en donde yo no solo logre tocarlos para que trabajen, sino que logre inspirarlos y a manera de escalera cotidiana, esos niños se sientan sostenidos. Y cada acción positiva que yo ofrezca a esos niños, a esos alumnos que yo estoy atendiendo, sea una oportunidad para ellos de vivir ese instante. Vienen con sueño, por la razón que sea. Y yo por eso quiero que el niño aprenda a calcular la raíz cuadrada. No es educativo, pero es que el plan y programas me lo maneja. El plan y programas te maneja que ese niño aprenda todo menos la raíz cuadrada. Que aprenda a resolver, a dialogar, a expresar, a gestionar. Pero yo también debo ser modelo para él, para hacerlo. Maestros, que la rigidez del currículo no sea uno de los bastones de nuestro ser. Y sobre nuestra profesionalización. Enhorabuena por todos los que estamos aquí, porque es una señal inequívoca de que necesitamos y reconocemos que queremos hacer mejor las cosas y que estamos en el camino correcto. Vamos generando una red de apoyo entre todos y vámonos haciendo responsables cada quien de nuestro proceso de profesionalización, porque maestros, es el único camino. Yo puedo aventarme aquí una perorata con ustedes sobre lo que debemos de hacer cada quien, pero si ustedes no están convencidos, si dentro de ustedes no existe la voluntad para hacer las cosas mejor, ni el mejor posgrado del mundo podría cambiar. Se trata entonces de un ejercicio auténtico de voluntad, la profesionalización docente. Maestro Víctor, adelante. Sí, al respecto de lo que menciona la maestra Rosalba, recuerdo que en una reunión, una sesión más bien de CTE, se presentó un video de problematización por un antropólogo. Entonces él hablaba, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿es posible reflexionar teniendo certezas? Porque ahí se hablaba de la certeza. Y él lo acaba de mencionar ahorita. ¿Es posible que yo reflexione teniendo una certeza? Puede ser que no, porque pues como hay una duda. Bien, entonces es requisito fundamental de alguna manera cuestionar la certeza.
Y si te tienes que acercar a personal la certeza, necesitas modificar tus esquemas. La maestra dice, aunque haga lo que hagas, pues no vas a poder. Si yo no cambio de actitud, si yo no modifico mis estructuras mentales, no voy a poder reflexionar nunca sobre la práctica. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor maestro, porque el que me va a enseñar, porque yo soy Juan Camalé. ¿Sí se entiende? Entonces necesitamos acercarnos a la práctica para poder reflexionar con otra mirada. ¿Sí se entiende? Aparte, nosotros cuando traemos a cuenta nuestra práctica, ya los registros del primer semestre no han vivido ese proceso, pero los del tercer semestre ya. Cuando traemos a cuenta nuestra práctica, somos benignos. Ya cuando vemos la radiografía de lo que hacemos y por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, decimos, ah, caray, este no soy yo. Incluso desde que te grabas, dices, ay, mi voz esa como que no. Nunca me había detenido a escuchar mi voz, ¿verdad? Entonces sí necesitas ese carácter volitivo y esa cuestión de cambiar, modificar tus esquemas, acercarte de otra forma a tu práctica. Si no, vas a ir y vas a venir de la MEIPE y las reformas y los cursos van a ir y venir y vas a seguir haciendo lo mismo. Otra cuestión, ahorita que estamos hablando, la transformación de la práctica es diferente de innovar, de meter modificaciones, cambios, ¿sí? Los cambios son de manera instrumental. Aquí lo mencionamos, un proyecto de intervención, sí está bien, hasta mención honorífica la cuestión, pero sigues, termina la MEIPE, te gradúas con honores en la cuestión y sigues haciendo lo mismo en tu práctica. Entonces eso es ontológico, es una transformación completa del ser, es mental, ¿sí? Necesitas mantener un estado de alerta, de metacognición, para estar observando tu práctica, constantemente estarla cuestionando, y los alumnos te dan señales inequívocas. Cuando dicen, no, ya chole maestro, con eso ya estuvo. Se paran, se van al baño, se avientan con papelitos, se empiezan a jugar. Entonces tú debes de tener esa capacidad de identificarse. Ya les aburrió, ya les enfadó. Finalmente todas nuestras acciones se rutinizan, pero no es malo la rutina, lo malo es que se llega a la monotonía. Porque hoy es una certeza, mañana. Así es. No, y a lo mejor lo que para ustedes es una certeza, para el otro no, es muy subjetivo. Y miren, compañeros, abonando lo que el maestro Víctor Canadianamente ofrece, incluso a nosotros nos sucede aquí con ustedes en las clases de Víctor. Ustedes son un termómetro inequívoco cuando ya los empanan. Cuando ya nuestra línea ya no les está resultando de provecho, se salen de la clase, llegan tarde después del receso, mejor se van temprano, o en una de esas ya no vienen. Maestros, son indicadores. Nosotros también como asesores necesitamos estar reconociendo. Sí, vi que eso les generó así, Bullita. Nosotros también como asesores necesitamos estar reconociendo que seguramente lo que estamos haciendo no es educativo por ustedes o no los profesionales. Y miren, para aterrizar en la siguiente diapositiva, para referirles quiénes nos pueden sostener o qué autores respaldan la problematización. Les comentábamos hace un momento que por excelencia Paulo Freire. Maestros, este autor hace referencia a una ideología, a un planteamiento que nosotros, los que fuimos formados en escuelas públicas, deberíamos abrazar por excelencia. Si hay algún burgués aquí, algún dueño de medios de comunicación, a lo mejor no tiene cabida en este posgrado. Nosotros nos debemos meramente a la escuela pública. Y es en la escuela pública donde vamos a encontrar la razón de ser y de estar en nuestro trabajo. La razón de la escuela pública es ofrecer una oportunidad de superación de las condiciones de vida en las que nacen todas las personas. Y alguien lo dijo en una ocasión, y no voy a decir el nombre porque esto politizaría aquí el momento, pero dice, si naciste jodido, tienes la responsabilidad moral de morir pobre. Pero si naciste pobre, tienes la responsabilidad moral de morir rico. Pero si naciste rico, tienes la responsabilidad moral de morir millonario. ¿A qué se refiere? Tienes la responsabilidad moral de morir mejor de como naciste, independientemente del nivel en el que lo hayas hecho. Tienes esa responsabilidad moral, maestro. Y si nosotros no la creemos y reconocemos que somos quizás muchas de las veces el puente para que esos niños logren superar las condiciones en las que nacieron, logren superar las condiciones, amoldarse en las que están viviendo. Entonces se trata, maestros, de nosotros orientar a que esa opresión en la que a lo mejor muchos de nosotros hemos nacido, hemos vivido, la rompamos
nos liberemos de esa situación y ayudemos a otros a que se liberen. Hay necesidad, maestros, de no perder de vista que nosotros nos debemos también a un cúmulo de políticas educativas. No podemos zafarnos de esa condición porque nosotros nos debemos atender un modelo educativo que nos es asignado por la autoridad que esté en el poder. Reconozcamos pues entonces el currículum oculto que hay en cada uno de esos planes y programas, incluso en el de Monserrat. Reconozcamos a los maestros. Ese es un ejercicio de reflexión top, a nivel top. Incluso reconozcamos el currículum oculto en este plan y programa de estudio de la nueva escuela mexicana, que aun cuando quiere ser emancipadora y liberadora, puede haber algún secreto, puede haber alguna intención. Reconozcámosla para que nosotros de manera crítica y reflexiva orientemos nuestra fe a hacer las cosas correctamente. Maestros, en conclusión con este precepto de Paulo Freire, ¿de qué se trata? Que los docentes, a través de este trayecto formativo de posgrado y particularmente del modelo mediano, tengamos nosotros un código de barras en nuestra sangre, en nuestra forma de pensar, para que cada una de nuestras acciones esté orientada a ser lo mejor posible que podamos realizar, a ser las mejores personas que podamos ser, a ser el mejor maestro para ese niño, esa niña que llega con toda la esperanza de que esa jornada sea la mejor para su niño. Esa es la mejor pedagogía, maestros, tener una buena vida nosotros y de poderles ofrecer a los niños la ilusión concreta, porque es necesario que vivan ilusionados, pero que concreten que es posible vivir mejor, mejorar esas condiciones. ¿Cómo? A través de la educación. Esa es la apuesta máxima. Incluso ustedes están aquí apostándole en este proyecto educativo para ser mejor y superar las condiciones en las que llegaron. Y esa es la apuesta. Maestro Gabriel. Sí, vean cómo, maestro Hugo, con esta información que les estamos ofreciendo, se abre también otro abanico de posibilidades, porque venían solamente problematizando con Sánchez Fuentes, ¿verdad? Sánchez Fuentes. Y no se abría estas otras miradas, ¿verdad? De tal manera que ustedes, en el análisis de sus características no educativas o de sus categorías no educativas, ustedes visualicen qué situaciones de opresión ustedes protagonizan, nosotros protagonizamos, y hasta dónde la actividad docente trasciende, ¿verdad? Trasciende en la modificación o en la transformación del contexto, ¿verdad? O es la escuela para la escuela o es la escuela para la vida. Y a veces ni siquiera en el aula de clases. Analiza la Revolución Mexicana y le hace entender al niño qué significa cambio, la palabra revolución, y no hay alcance como para visualizar qué cambios, ¿verdad?, pueden ser posibles allí en el salón de clases y que son necesarios para, pues, aprender, para la enseñanza, para su formación, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los docentes, para mantener el orden? Para cómo sancionamos a los alumnos si ya no podemos con él, le decimos sálgase o váyase por un reporte, y van con sus ojitos llorosos por el reporte, ¿verdad? Vean la dimensión de lo que hacemos, ¿verdad? Con las personitas que son el futuro de nuestro país, y cómo nos estamos encargando muchas veces de modo inconsciente de hacer una serie de sandeces que no deberíamos de realizar. Y sumando al ejemplo que el maestro Gabriel propone, una idea innovadora fue en algunos colegios, sobre todo en las escuelas públicas no tenemos rincones de la calma, bueno, fuera. Los colegios tienen su mentada hamaca de la calma, la hamaca de la reflexión, el rincón de la calma. Maestro, esto es una práctica exclusiva, es de exclusión, no es de inclusión. Está diciéndole al niño que necesita ir solo y que ahorita no hay quien lo sostenga en sus emociones, y que él necesita irse tranquilo, ya que reflexione él solo, que ya venga al salón para que ella siga trabajando. Es lo mismo que salte del salón, nada más que lo pones cómodo en una hamaca o lo pones en un sillón y le cambias el nombre. ¿Se dan cuenta, maestros, hasta dónde trascienden? Y la certeza que teníamos
de que aquel rincón de la calma, aquella hamaca de la reflexión, le va a servir al niño para calmarse y aprender a gestionar sus emociones, no es más que una práctica disfrazada de exclusión. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que revisar lo que hacemos, creyendo o teniendo la certeza de que es innovador y de que es lo mejor que tenemos que ofrecerles a los niños? Y un ejemplo de reflexión crítica sobre lo que refiere al maestro de la Revolución Mexicana. Maestros, un ejemplo para que nosotros también revisemos hasta dónde lo estamos trabajando bien. Ya pasó la Revolución Mexicana, fue un cambio, era necesario, pero nosotros incluso de adultos no nos hemos dado cuenta que en este siglo XXI es necesario otra revolución y es necesario otro cambio. Porque antes había casas de raya, ya no la hay. No, sí las hay. Y se llaman Electra, y se llaman Coppel, y se llaman todos esos negocios en donde la gente pasa comprometida con su sueldo y no tienen liquidez. Y pasan endeudados. Nada más que ahora tienen un nombre con letrero con luz, maestros. A ese nivel de reflexión crítica se trata de llevar a nuestros niños. Pero insisto, si nosotros no tenemos esa herramienta, es imposible que la podamos compartir con los niños. De ahí la importancia de que en este momento nos estemos ocupando de empujarnos entre todos y orientarnos a realizar un ejercicio de reflexión profunda y crítica, maestros, en todo momento. Que ese sea el código de barras de mi hacer, la reflexión crítica y profunda. Sí. Bueno, Sí, adelante, doctor. yo pienso que con todos estos comentarios tan interesantes nos llevan Programa Así es. Sintético. Entonces, ¿verdad? por ejemplo, yo reviso. El maestro en el recoger los premios por parte del maestro Jaime, él lo enunciaba. En este camino que estoy recorriendo, quiero saber si el problema que me encuentro es mío, si el problema es de otros, ¿verdad? O si es del propio proceso. Pero justo en este momento, pues le ha sido dada la respuesta, ¿verdad? La problemática que nos va a ocupar es la de la propia práctica docente. Pero es indiscutible que no se retrate, que no se refleje con los agentes con los que nos movemos. Eso es indiscutible, ¿verdad? Entonces, sí, sale a colación el alumno, sale a colación el padre de familia, sale a colación el director, el jefe de sector, el supervisor, pero soy yo el que tengo una práctica peculiar y que es la que me tiene que importar. Entonces, que se entienda el sentido de por qué salen también otros agentes en las charlas, ¿verdad? En esta charla. Y por último, porque no la quiero dejar suelta, vean las comunidades de aprendizaje a las que pertenecemos, nuestra propia escuela. ¿Qué tan integrados estamos como docentes? Pero ¿qué pongo yo o qué no pongo para que se esté dando esa integración o para que se dé esa integración? ¿Qué hacemos en la comunidad de aprendizaje? ¿Verdad? Por decir, en agosto todos dijimos que hay una problemática muy fuerte en la escuela y que tenemos que intervenir. Pero de repente luego ya nos llegan en el consejo técnico con una temática distinta a lo que dijimos en agosto. Y luego el siguiente mes otra temática diferente a lo que nos propusimos en agosto. Entonces también allí, ¿verdad? También allí tendría que haber tiempo, tendría que haber tacto por parte de la comunidad, ni siquiera del director ni de la directora, de parte de toda la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? A ver, ¿cómo vamos a enfocar mejor esta temática en función de lo que vimos en agosto? Para que nos sea útil, ¿verdad? Y no sean así como acciones aisladas solo por cumplir con un horario y decir que qué chula nos salió la junta, ¿verdad? Y la comilona que nos aventamos allí. Entonces, que tenga un sentido, ¿verdad? Y que esté direccionado hacia lo que nos ocupa como comunidad de aprendizaje. Los docentes de educación física, por ejemplo, ¿cómo están insertados en esa problemática? O solo correr, saltar, dar vueltas y brincar es lo fuerte. Los directores, ¿cómo ven que se vinculan las acciones de los maestros de educación física
cómo se vinculan con el programa de mejora, cómo se vinculan con la resolución de una problemática identificada en el mes de agosto. Habrá gente que sí, ¿verdad? Habrá gente que hace lo que puede y calentamiento, y puro calentamiento, anda calentando para resolver el problema de agosto. A ver, maestro. Se encuentran los objetivos y yo creo que desde ahí hay una problemática muy grande. ¿Para qué estamos trabajando? Así de fácil, estamos trabajando, lo comentamos con los docentes el día de ayer, estamos trabajando para el video, para la foto. ¿El objetivo cuál es? Es que los niños salgan en el TikTok y se vea bien bonito como que yo trabajo. Es que yo cuando llegan los papás les dé el regalito para que ellos le tomen una foto, lo suban a redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Y desde ahí hay una pérdida en la dirección del objetivo que tenemos tanto como escuelas como comunidades y como maestros. ¿Qué es lo que queremos como maestros? El reconocimiento social que se encuentra en redes sociales, que me digan que yo soy la mejor maestra porque saco a los niños en el Face y hacemos una actividad bien bonita, pero que no tiene un fondo, o el fondo que se hace. Entonces ayer hicimos esa reflexión, es muy importante porque pareciera que estuviéramos compitiendo con esa parte. Y yo siempre les he dicho que la competencia nunca es con el otro, siempre es con uno mismo para ser mejor. Y que los niños han cambiado. ¿Por qué seguimos teniendo prácticas iguales? Si de un año a otro, de un mes a otro, los niños no son los mismos, son distintos. Y en el sentido en el que como maestros no nos podamos mover de un lugar o no queramos movernos de un lugar, no vamos a poder transformar nuestra práctica. Tan tremenda, tan contundente, sobre una de las tensiones actuales en la realidad de todos. Tenemos tantas demandas, no solo por las redes sociales, nuestras autoridades que piden que hagas el video, que mandes la foto, que hagas el simulacro, y dices tú, bueno, va a trascender, no lo va a hacer. La reflexión que orienta la maestra sí nos generó mucho gusto, pero no porque sea algo agradable, sino porque es lo que estamos buscando en estos espacios, tomar conciencia, una reflexión crítica y profunda, como les decía. Entonces ya estamos construyendo ese código de barras que corra por nuestra sangre y nuestro cerebro, ¿verdad? Para nosotros identificar en cada situación aquel conflicto, aquella tensión, aquel desafío o aquella posibilidad para poder hacer nuestras cosas mejor. Desde nuestra trinchera, en esa frase tan trillada, pero en realidad desde nuestra función y desde nuestro rol. No puedo cambiar el mundo entero, pero sí puedo intervenir para cambiar el mundo concreto, el mío y el de los niños o los padres de familias que lo llevan. Enhorabuena, maestra Luz, por atinada intervención. Gracias. Continuamos entonces, maestros. Vamos ahora a continuar. Nos quedamos en las habilidades necesarias para la caracterización. Adelante. Hemos venido hablando sobre las cuestiones que son necesarias para nosotros poder construir un planteamiento de nuestra investigación, pero es necesario que también nos profesionalicemos. Una cosa es que yo sepa dar muy bien las matemáticas, que es mentira, ¿verdad? Acá entre nos, no soy experta en clases de matemáticas, y otra cosa es mis habilidades como investigadora. Como investigadora no de otros, sino como investigadora de mí misma. Y de ahí la necesidad de tener habilidades necesarias para caracterizar mi práctica y para problematizarla. Ojo, puedo ser la maestra del siglo XXI en mi primaria, o en mi secundaria o en mi preescolar. Puedo ser la maestra más querida de las redes, pero si no tengo desarrolladas o no comienzo a desarrollar esas habilidades, no va a ser posible mi investigación sobre mi práctica y no voy a ser competente para comunicar. Entonces aquí viene la orientación de que necesitamos nosotros ser las personas por excelencia, las más preguntonas, pero ser buenos preguntadores. No preguntas ociosas, no preguntas con cargada ya tendenciosas, sino hacer las preguntas que me orienten a estar reflexionando, a estar preguntando, a estar construyendo. Ser crítico, no crítico, porque un crítico a todo le encuentra negativo. Aquí me voy a permitir al utilizar una expresión que alguien regaló y que me encantó. Dice, tú decides si quieres ser mosca o si quieres ser abeja. Las moscas a todo le hallan mugre, hallan rápido la sociedad, y las abejas construyen, polinizan y obtienen la miel, lo más dulce de la vida.
seamos los mejores preguntadores a lo positivo. No quiere decir que no vamos a encontrar desafíos y tensiones. Me refiero con el buen sentido de las cosas, no solo encontrándole el problema a las situaciones y los defectos y los errores a lo demás. Es necesario que nosotros también nos forjemos como personas reflexivas, que nosotros tengamos conciencia plena de la realidad en la que estamos y del contexto en el que estamos para que se acorde nuestra intervención. Nosotros habremos de tener una comprensión global, holística, de todo lo que nos implica nuestra práctica docente y en este momento el compromiso de investigarnos sobre nosotros mismos y dar cuenta de ellos. El proceso se puede realizar en ciclos de mejora continua, se vale irnos equivocando, se vale ir haciendo ensayos y errores, pero lo que no se vale es regresar. Es sobre lo que vas construyendo un peldaño más, un escalón más, para que logremos ser las personas con mayor conciencia y reflexión crítica que pueda haber, porque insisto, si no lo tenemos nosotros, no podemos ofrecerles a los niños, a nuestros beneficiarios directos, la mejor orientación para que ellos también sean reflexivos. Se trata, pues, maestros, de forjar un perfil. Hay un libro buenísimo, no recuerdo ahorita el autor, pero se llama Así se te prueba cero. Y es tan ad hoc para lo que estamos nosotros desarrollando en nuestro ejercicio docente, que no quería perder la oportunidad de recomendarles solamente el título, pero el contenido del libro los va a encantar y orienta mucho y hasta les podría servir también más de alguna cita para que ustedes definieran la necesidad de profesionalizarnos como investigadores en este programa. Entonces, como ustedes pueden apreciar, para poder ir avanzando en el rol de investigadores de nuestro propio quehacer pedagógico, pues sí necesitamos desarrollar una serie de habilidades. No nos vamos a hacer de la noche a la mañana. Vamos a ir pues ensayando, ¿verdad? Equivocándonos a tal grado de que nos salgan unos buenos ensayos de primero, de segundo, de tercer nivel, de tal suerte que entonces cuando tenga tutoría, ahí sea un espacio en el que usted asuma cómo ha ido desarrollando esas habilidades tan necesarias, tan básicas en la tarea de ser investigadores, ¿verdad? Sí, y miren, incluso yo sumaría a una característica más, una habilidad más, en este mundo de la tecnología, pero ya estamos en ese boom, en esa vorágine de la inteligencia artificial, maestros, más que nunca se hace necesaria la reflexión crítica. Por supuesto que nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial y por supuesto que no tiene caso, es hasta ocioso que un ensayo que me puede generar la inteligencia artificial en 10 segundos, yo me ocupe de hacerlo en 2 semanas. Por supuesto que nos vamos a apoyar en ello, pero vamos a tenerlo como apoyo, como refuerzo y de una manera crítica, retomar aquello que me permite comprender mejor las cosas y realizar ejercicios de metacognición para yo poderlo trasladar. Maestros, es necesario que también utilicemos la inteligencia artificial. Es necesario que nos volvamos expertos en todas esas aplicaciones, herramientas, en todos esos insumos de inteligencia artificial. Pero es necesario que no perdamos el ser críticos. Sí, utilicémosla, pero para que nos apoye. Incluso si voy a terminar poniendo un ensayo concreto generado por inteligencia artificial, tener el honor de referir fue generado con inteligencia artificial, me convenció por este planteamiento y lo sostengo de esta manera, porque se vale, ¿sí? Pero seamos honestos. Utilizar inteligencia artificial nos implica también el desarrollo de una cultura, el honor, y eso implica la honestidad, ¿de acuerdo? Adelante. Bien. Los marcos teóricos que sirven como de fundamento para el desarrollo de estas habilidades se los presentamos también, están respaldados por Donald Shaw en lo que es la práctica reflexiva o la reflexión en la acción y sobre la acción Donald Shaw. También Paulo Freire, que también desde el principio la maestra lo comentó, y con su gran obra maestra, La pedagogía del oprimido, pues busca formas concretas en este proceso maipiano de cómo buscar la emancipación, pero en primer término buscar aquello que oprime, aquello que esclaviza, aquello que no es ad hoc para el marco, para la excelencia, vamos a llamarlo así. Steinhaus, que habla sobre el profesor como investigador, y Elliot con lo que es la investigación-acción, que ustedes creo que ya lo vieron desde lo que es el propedéutico, ¿verdad? Y considerarlo como las vacas sagradas de la mente de estos autores,
sin menoscabo de que ustedes puedan apoyarse en todos los autores aquellos que ustedes estén reconociendo, con los que comulguen en los planteamientos. Sí, es muy importante que no se limiten o que no se sientan ustedes coartados de que invariablemente tengan que apoyarse de ellos. Nosotros estamos ofreciéndoles una referencia para iniciarse, para complementar, y si a ellos ustedes le quieren sumar a uno, por favor háganlo, tienen toda la libertad. Y ellos nos van a ir marcando la pauta de qué podemos hacer para ir profesionalizando nuestra práctica y cómo lo podemos hacer. Bien, estamos llegando ya casi al final de nuestra presentación y vamos a irnos ahora a lo que les puede ser un tanto más útil. Es el análisis de las dimensiones. El análisis de las dimensiones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer mejor? Pero ¿qué es lo que tenemos que extraer de ese análisis de las dimensiones? Lo vamos a descubrir en estas últimas diapositivas. Vamos a iniciar con la dimensión institucional. Me permití tomar un ejemplo de un trabajo de una postulante que está aperturando su proceso de titulación y me permití tomarlo porque lo juzgué muy ilustrativo para que nos sea útil para todos. Vean, Cecilia Fierro, Berta Fortoli y Lesbia Rosas nos hablan sobre que hay 6 dimensiones de la práctica, ¿verdad? Que nuestro quehacer como docente se mueve así, en esas 6 dimensiones. Bueno, y que allí tenemos distintos tipos de relaciones como sujetos. Y entonces cuando hablamos de la dimensión institucional, pues como que nos remitimos a la escuela, ¿verdad? A nuestra institución. Y entonces esta postulante, vean lo que escribe. Claro está, este ya es como el extracto final de la descripción de su dimensión. ¿Qué le estoy mostrando? Como que las conclusiones a las que llega. Entonces yo ahorita le puedo mostrar la misma dimensión institucional y la postulante presenta como una cuartilla de información de la dimensión institucional. Eso es muy importante, pero yo dije, lo que les puede ayudar a los maestrantes de primer y tercer semestre es qué hacer con esa información que colocan en cada una de las dimensiones. Y entonces ella dice, me voy a permitir leerlo textualmente porque es muy importante que así sea. La asesora considera importante el análisis consciente de la práctica y sus fundamentos a través de la reflexión constante para la mejora del hacer y la toma de decisiones fundamentadas. Se pretende una práctica más consciente del papel que juegan las normas en la propia transformación a través del conocimiento, el diálogo con otros asesores y la experiencia acumulada. Y ella misma ahí descubre un problema. Ella dice que está descubriendo la ineficiencia del proceso de mejora y de transformación educativa a razón de la falta de claridad en cómo se lleva a cabo el proceso reflexivo. Vean, a mí me parece magistral la forma en la que hace, fíjese bien, allí ya cuando exprime su texto que construye de la dimensión institucional, saca, ¿qué cree? Saca categoría en sus conclusiones, ahí hay categorías, saca características y saca problemas, ¿verdad? Y es lo que tendríamos que estar haciendo en el análisis formal de cada una de las dimensiones. Entonces, aquí, ¿cuál es la categoría que sacó? La llamó formación docente continua. Esa fue la categoría que ella extrajo de todo el cuerpo de la dimensión institucional que armó. Dijo, aquí hablo de la formación docente continua. ¿Y cómo es esa formación? Ahí no lo está diciendo.
Y cuando nos dice cómo es esa formación, es una característica de su hacer como asesora. Y luego lo más grandioso y lo más exquisito es que llega a la parte última de extraer un problema. Ella asume que no está haciendo el proceso reflexivo de cómo debe de hacerlo. Entonces, ahora sí, maestro Hugo, maestra Dilene y todo el resto. Me dirijo a todos, pero en las personas de ustedes, porque fueron las que detonaron. En el análisis que ustedes hicieron, en el análisis que ustedes ya construyeron de las dimensiones de la práctica, hay categorías, hay características, hay problemas. Excelente. Y entonces que los maestrantes de primer semestre se den cuenta de que no pueden ir así como que, espérame, ahorita voy a hacer categorías y luego ya después voy a hacer características y luego ya después voy a hacer problemas. No. Es de manera transversal, ¿verdad? Se va gozando la información cuando tenemos ya desarrolladas algunas habilidades de las que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Y se va cautivando con los mismos datos que el propio investigador va ofreciéndose, ¿verdad? Y por lo tanto va gozando también él en el encuentro de lo que hace y cómo lo hace y que encuentra cómo lo debe de hacer, ¿verdad? Entonces esa parte, si algún compañero del tercer semestre le parece que puede ser enriquecedora para enriquecer su producción académica, pues considérenlo. Si alguien de plano no hizo algo de esto, también considérenlo, ¿verdad? Porque así se debe de cerrar el análisis de cada una de las dimensiones. Bien, la maestra Rosalba nos va a presentar otra, y con otra nos basta, con otra, nomás para que veamos cómo se hace el análisis, cómo se hace el estudio. En la dimensión interpersonal, esa maestra que alcanzamos a entender todos, y si no me dejen mentir, entendemos que su función es de asesora técnica pedagógica. La maestra construye una categoría. Cabe mencionar, los nombres de las categorías, maestros, ustedes los construyen, ustedes los plantean. Entonces la maestra en su inventiva personal le pone el nombre a esa categoría, percepción de la asesoría. Los directores perciben a la asesora como una figura evaluadora, rígida y distante o ajena a su tarea formativa, y la deficiente comprensión obstaculiza las relaciones horizontales, el apoyo y la colaboración en la resolución de problemas pedagógicos por la ausencia de un enfoque colaborativo y empático en el asesoramiento. Eso es lo que la maestra refiere y así describe en esta dimensión la categoría. ¿Cuál es el problema que identifica o construye? Existe tensión entre la autonomía y la estructura rígida para actuar con plena libertad como ATP. Sin duda, si alguno de ustedes ha tenido esa función como ATP o la tiene ahorita, podremos dar cuenta, quienes lo hemos vivido, que puedes tú tener la intención de vivirlo de una forma, pero te son dictadas las tareas o la agenda que vas a realizar en tu gestión de asesoría. Entonces la maestra lo refleja y dice, hay una tensión entre lo que yo entiendo, que tengo autonomía para hacerlo, pero hay una estructura rígida para yo poder actuar con libertad como ATP. ¿Por qué? Porque hay la ausencia de un enfoque colaborativo y empático en el asesoramiento. Esa es la característica de su asesoramiento. Y el problema es ese, no hay un empate entre la autonomía y la estructura rígida. Maestro, la idea de hacer este ejercicio es mostrarles cómo pueden ustedes también ir construyendo, si ya lo hicieron, reforzarlo, fortalecerlo, y si no lo han hecho, poderlo ir construyendo, que de cada una de las dimensiones ustedes pueden construir sus categorías, comenzar a identificar esas características, pero incluso ya trabajar en la problematización, empezar a reconocer en esas características los problemas que pueden surgir de ellas. Y eso es un ejercicio muy práctico. El maestro Gabriel atinadamente nos ofrece en esta presentación a raíz de la sustracción que hizo del informe que está presentando una maestra postulantilla. Bien, entonces vamos a pasar ya a la parte final.
¿Por qué? Porque las diapositivas que siguen siguen siendo ejemplos de cómo concretar el análisis crítico y reflexivo de cada una de las dimensiones, construyendo categorías, características y situaciones problemáticas o problemas. Primer semestre lo hace de manera empírica, como aquí justamente sucede, y tercer semestre lo hizo así, cuando transitó por el primer semestre, pero todo esto lo corroboró cuando ya hizo sus registros, ¿verdad? Y se pudo dar cuenta cómo estaban latentes algunas categorías, algunas características y algunos problemas a priori. Y luego fue como discriminando información y luego se quedó con la que le ocupó llegar a la fase concreta de la problematización de la práctica. Y justamente allí es nuestro último abono en este tercer seminario. Bueno, maestra, voy a dar Sí, claro. La presentación. Para entrar en un conversatorio más formal que nos va a coordinar la maestra Itzel. Entonces, vamos a estar atentos, por favor. Bien, miren, vamos a partir de que ustedes ya hicieron una red de problemas, vamos a partir de que ustedes ya hicieron un árbol de problemas y vamos a partir de que los de primer semestre ya tienen visualizado por ahí alguna problemática. O algunas problemáticas. Entonces, que ustedes tengan claridad qué vamos a hacer o qué se debe de hacer con estas problemáticas que vamos identificando. Bien, nosotros tenemos el planteamiento de un problema final, ¿verdad? Ya el que resultó ser el principal. Y entonces tenemos aquí que la práctica docente unidireccional, o sea, vertical, limita la significación del aprendizaje en los alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Nicolás Bravo de Ciudad Guzmán durante el ciclo escolar 2025. Vean ustedes cómo se plantea el problema, qué contiene el planteamiento. Tiene el problema de la práctica, en primer lugar, de la propia práctica. En este caso aquí es la práctica docente unidireccional. ¿Por qué? Porque el doctor Agustín enfatizó, y lo hizo muy bien, en que nos tiene que ocupar en el posgrado el reconocer lo que no hacemos tan bien. Pero sí también hay cosas que hacemos muy bien, no todo lo hacemos mal. Y entonces, en este caso, que ya no es la postulante de las dimensiones, ahora es otra persona, ella encontró que tiene una práctica docente unidireccional y que eso le dificulta a los alumnos significar su aprendizaje. Entonces vean, está una causa y está una consecuencia y está un contexto en donde se da y con quién se da. Entonces el planteamiento, mínimo esos tres elementos debe de contener. Ojalá que los de tercer semestre estén corroborando que así lo construyeron. Y si no, bueno, que fortalezcan lo que les está haciendo falta. ¿Y qué tiene que pasar ya cuando usted tenga identificado el problema de investigación? Y quiero ser muy enfático en esta expresión. Apenas se está encontrando el problema de investigación, no es el problema de intervención. ¿Sí? Bien, y entonces, para poder desmenuzar ese planteamiento del problema, necesitamos sacar el tema concreto del que habla ese planteamiento. Y entonces aquí el tema concreto es la práctica docente unidireccional. Eso es lo que yo voy a investigar, ese es mi tema de investigación. Y entonces yo me voy a hacer de autores, de teoría, que hable sobre la práctica docente unidireccional. Y no en preparatoria, no en la MEIPE, así, ¿verdad? O a lo mejor puede ser en educación primaria, si la quiere cortar, pues, o de manera más precisa, ¿verdad? ¿Por qué pasa? ¿Qué tendríamos que investigar? ¿Qué preguntas tendríamos que hacernos para poder investigar a profundidad ese tema?
pues, ¿en qué consiste? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué características tiene? ¿Qué más pudiéramos investigar de un tema así? De la práctica docente unidireccional. ¿Cuáles son sus causas? Muy bien. Sus efectos. Sus efectos. Ya están ahí. Ok, bueno, continuamos. ¿Y qué creen? Ya cuando usted tiene el problema de investigación, tiene que haber una pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación es la que le va a dirigir, la que le va a llevar de la mano a la información. Usted no se va como a perder si tiene una pregunta de investigación, porque se va a dedicar solamente a buscar respuestas, ¿verdad? Respuestas a esa pregunta de investigación. Y en este caso pudiera quedar así: ¿por qué la práctica docente unidireccional limita la significación del aprendizaje en los alumnos de quinto grado de primaria? No van a encontrar así de quinto grado de primaria. Ustedes van a encontrar por qué la práctica docente unidireccional limita la significación del aprendizaje, ¿verdad? O a lo mejor en educación primaria, pero en quinto grado, pues a lo mejor no, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes, vean los pasos, vean las etapas que estamos, por las que caminamos para poder sentir seguridad en lo que estamos construyendo. Ya que estén las respuestas, ya que esté la pregunta de investigación muy concreta, muy clarita, luego entonces continuamos con entendiendo que de esa pregunta de investigación van a salir algunas variables cualitativas. Va a salir la práctica docente unidireccional en primaria y va a salir la significación del aprendizaje. Esas dos variables son las que yo tengo que investigar. Y ya entonces, cuando tenga concreto las dos variables, me pongo un objetivo. ¿Para qué quiero investigar estas dos variables? ¿Qué quiero conocer de manera muy específica? Y entonces voy a acercarme a un marco explicativo del problema. ¿Y qué creen? Pues aquí se da la magia. En el marco explicativo del problema, la misma teoría relacionada con el problema que estoy investigando me va a ayudar a descubrir el problema de intervención. El mismo marco explicativo del problema de investigación me va a ir aproximando a reconocer, ¿verdad? A reflexionar, y que ellos me están diciendo, estos teóricos me están diciendo, dijo el maestro Bogart, cuáles son sus causas, y entonces yo voy a ir asumiendo, sí es cierto, una de esas yo la vivo, ¿verdad? Y entonces eso que vivo, pues es lo que yo debo de intervenir, porque me voy encontrando, me voy sintiendo afín con esa información que yo voy realizando. Adelante, maestro. Bien. Hasta este momento ¿tienen claro el proceso que se sigue para identificar el problema de investigación? Es muy rápido, muy ligero si ustedes quieren, pero no sé si dentro de la brevedad lleve claridad o se enreda. El proceso está enredoso, trabajoso. ¿Cómo lo ven ustedes? El proceso que se sigue. ¿Cómo, maestra? Muy bien. Ok. Qué bien. ¿Maestro? En relación a las variables, una pues depende propiamente... Sí. De las habilidades del investigador. Ajá. Y del planteamiento de su problema. Muy bien. Voy a quedarme aquí para abrir un espacio para que pasen a tomar café y se desentuja un poquito. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y dale like.